Buen día, Richard. Muchas gracias por este espacio. Efectivamente, el Observatorio de Periodistas de la Asociación de Periodistas de Guatemala realizó un análisis respecto a los primeros 12 meses del gobierno de Alejandro Yamatei, en el cual visualizamos el aumento de agresiones que hubo de enero de 2020 a diciembre de 2020. Este es el año en que más agresiones hemos registrado desde que realizamos este tipo de monitoreo. 109 agresiones y restricciones a los reporteros, periodistas, comunicadores sociales de distinta índole. ¿Y eso comparado con qué años? ¿Con cuántos años? Este tipo de monitoreos lo realizamos desde 2008 y el año en que más casos habíamos registrado fue el 2015 con 111 casos, igual del 1 de enero al 31 de diciembre de ese año, que este año fue bastante grave con la cuestión de la develación de varios casos De corrupción. de corrupción que hizo la CICI con la fiscalía, el asesinato de 3 periodistas en 3 días en Suchitepeques, donde este fue los primeros años donde empezamos a observar las campañas de difamación, donde se empezó a aumentar el uso del derecho penal para tratar de amordazar, para atacar a la prensa. Y este año, pues el año pasado, el 2020, vimos mucho de estos fenómenos, pero lo principal fue que la mayoría de estos hechos tuvo relación con la cobertura de acciones o actos relacionados con el COVID. Observamos muchas restricciones para acceder a información relacionada al número de casos, a personas contagiadas, a personas que estuvieran en cuarentena, a muchos periodistas que no los dejaban acceder a las reuniones de los consejos municipales, que no los dejaban acceder a las reuniones de los centros de operaciones de emergencia, cuestiones que vimos principalmente desde el gobierno central y que del discurso del presidente Yamatei y de sus ministros se empezó a replicar en autoridades locales. Algo muy principal fue lo que ocurrió en abril, que en el Ministerio de Salud y en el chat institucional de la presidencia se empezó a clausurar, a detener la participación de los periodistas en estos espacios para que formularan preguntas, para que solicitaran información respecto a estos casos, a cuestiones relacionadas con el COVID que se empezaron a replicar en otros departamentos. Pero también vimos un fenómeno un poco preocupante en este hecho, que también está relacionado a un fenómeno que hemos visto durante al menos los últimos 6 años, que es la relación de comunidades, de población organizada en este tipo de agresiones. Y en este caso lo que vimos fueron agresiones, restricciones, violencia física, amenazas por parte de comerciantes, vendedores ambulantes o de mercados hacia periodistas, cuando cubrían acciones de las municipalidades para restringirles las ventas, para moverlos de un área a otra o para prohibirles la venta, ya sea en todo el municipio o en áreas muy específicas. Vimos casos de amenaza, casos de agresiones físicas. El más grave fue en Quetzaltenango, donde a un equipo de periodistas de un canal local les robaron equipo fotográfico. Eso se dio en Quetzaltenango, ¿no? En Quetzaltenango. Y el robo fue por parte de gente de la comunidad. Vendedores. De vendedores. Esto ocurrió en el contexto cuando el presidente de forma sorpresiva dijo que el país se cerraba por 72 horas. Ah, sí, me recuerdo. La gente estaba muy descontenta. Ahora, cuénteme una cosa. Yo veo con sorpresa y desagrado el tema de la reducción de personal en la Fiscalía de Protección de Periodistas. ¿Cómo han abordado ustedes este caso? Este tema desafortunadamente viene desde mediados de 2019, cuando la ahora Fiscalía de Sección aún estaba adscrita a la Fiscalía de Derechos Humanos y era una agencia fiscal. En ese entonces la agencia fiscal tenía 9 auxiliares fiscales y tenía 2 agentes fiscales, que eran los jefes de este personal. En ese momento empezamos a observar que les reducían personal, pasaron de 9 auxiliares fiscales a 6 y que les estaban asignando casos que no correspondían a periodistas. Algunos correspondían, por ejemplo, a
a otros tipos de defensores, activistas, a personal vinculado con defensa de derechos laborales. 4 de ellos muy específicos que correspondían a casos de alto impacto que se estaban ventilando en tribunales de mayor riesgo. Pero esto no solo estaba afectando a la unidad de delitos contra periodistas, porque tuvimos conocimiento y conversamos con personal de la misma Fiscalía de Derechos Humanos, de otras agencias que también estaban haciendo movimientos y estaban pasando expedientes que no correspondían a la especialidad que ellos tenían. Nosotros hicimos unas cuantas denuncias. La más fuerte que realizamos fue cuando presentamos nuestro informe de agresiones contra la prensa en el contexto electoral, que fue el 11 de septiembre, lo recuerdo bien. Después de esto, la fiscal general nos llamó a una reunión, trató de aclarar el tema y nos prometió que se iba a crear la Fiscalía de Sección de Delitos contra Periodistas, que finalmente se creó y empezó a operar el 6 de diciembre de ese año. Sí, pero con menos personal. Con el mismo personal, con los 6 que estaban y los 2 agentes fiscales. En ese tipo de reuniones nos ofrecieron que iban a fortalecerla con personal DICRI, que iban a tener, se iba a fortalecer con mayor personal. Operativo, que también conllevaba un aumento del presupuesto y otro tipo de recursos. Pero durante el 2020 vimos que estas promesas no llegaron a concretarse. A mediados de año, 2 auxiliares fiscales renunciaron, con lo cual quedaron 4. Y entre noviembre y diciembre del año pasado, uno de los auxiliares fiscales lo movieron para el equipo que conformó el despacho superior para investigar los hechos del 21 y el 28 de noviembre. Y un auxiliar más fue ascendida a agente fiscal y la reubicaron en otra fiscalía, con lo cual la fiscalía de sección únicamente quedó con el jefe, el fiscal de sección, con 2 auxiliares fiscales y con 2 agentes fiscales. Cuando los expedientes sobrepasan los 300, no tengo idea cuántos están aproximadamente activos. A mediados de año, cuando los 2 auxiliares renunciaron, solo una de las auxiliares tenía más de 190 expedientes a su cargo. A su cargo, o sea que no está funcionando esto. O sea que hay una reducción visible del 2019 al 2021. Sí, es paradójico porque tenía más personal cuando apenas era una agencia fiscal y ahora que ya es Fiscalía de Sección, ahora tiene menos personal. ¿Y qué dice la gente del Ministerio Público? ¿Ha tenido acercamientos ustedes con ellos? Vimos una respuesta que brindó a Prensa Libre después de que nosotros sacamos ese posicionamiento donde el Ministerio Público indicó que estaban en proceso de nombrar a nuevo personal fiscal. Precisamente hoy tenemos una reunión con el despacho superior donde esperamos abordar este tema y que ellos puedan brindarnos respuestas y nosotros también plantearle nuestras inquietudes y también demandas para que se fortalezca el personal, porque no podemos esperar resultados, no podemos esperar avances en las investigaciones o que se concluyan con sentencias condenatorias en todos estos hechos y apenas tenemos 2 auxiliares. No va a pasar, eso es una cuestión ahí. Ahora vamos a ver a un aumento de asesinatos o de asedio. Este año, el 2020, vimos 3 asesinatos de comunicadores y periodistas. El más emblemático y creo que el más preocupante fue el de Brian Guerra, que era vicepresidente de la red de comunicadores sociales en Chiquimula. Él fue atacado a balazos un viernes por la noche, desafortunadamente falleció al martes siguiente por todas las medidas de contención y también por las dificultades que ha tenido la Fiscalía, pues no hemos tenido conocimiento de mayores avances en este hecho. El otro caso fue el de una locutora en Baja Verapaz. Ella conducía segmentos musicales, hasta donde tenemos conocimiento, no tenía relación con el periodismo, pero formaba parte de un medio de comunicación y unos meses antes había tenido amenazas de muerte, al parecer, por algún problema que tuvo con algún miembro de la municipalidad. No tenemos más información al respecto. Y no hay una fiscalía que pueda atender ese caso porque...
Y aparentemente esa información tampoco la hemos podido corroborar. El caso pasó a la Fiscalía de la Mujer, pero tampoco tenemos mayor información. Y el último, que fue el ataque armado al director de un medio digital y de un canal en Puerto de San José, que desafortunadamente pues también fue asesinado. Recibió un disparo en el rostro y falleció a la semana, si mal no recuerdo, de que lo atacaron. Este caso es muy particular porque la Fiscalía de Puerto San José se negó a trasladar el expediente a la Fiscalía Especializada, aduciendo de que el caso tiene relación con un tema de extorsión, pero esto riñe con lo que ya ha hablado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en distintas oportunidades, lo que ha hablado la Relatoría Especial, que en el caso de crímenes contra periodistas no debe descartarse el tema de que tenga relación con su quehacer profesional durante el desarrollo de la investigación, y aquí apenas con una hipótesis ya lo descartaron y la Fiscalía ya retiene el expediente y no lo quisieron trasladar, aunque desde la Fiscalía Especializada lo solicitaron. Es interesante. Doctor Antonio, es muy importante ver esto acerca de las represalias que se han tomado en contra de los periodistas, y usted mencionó algo importante, que es la penalización de acciones con la intención de acallar a los periodistas. Por ejemplo, los casos que se trataron de armar en contra del periodista Zamora del periódico, ¿verdad? Y así como esos hay varios casos, ¿no? Donde personas que se ven afectadas por la emisión de una opinión o la transmisión de una noticia o de un comentario, pues asumen una actitud de persecución judicial. Y aquí vemos que no solo es la responsabilidad, que mayormente es de actores políticos o funcionarios que utilizan figuras penales que no tienen relación con la ley de emisión del pensamiento para tratar de arremeter contra periodistas, comunicadores o medios, sino también la responsabilidad del organismo judicial, pues los jueces pasan directamente estos casos a la vía penal sin antes ser conocidos por tribunales de imprenta o por tribunales de honor. Y como mencionaba muy bien el caso de José Rubén Zamora, que también se han utilizado figuras de femicidio para tratar de arremeter en contra de personas, de personalidades de los medios de comunicación, pero que en otras ocasiones también han sido otro tipo de personalidades. Pero ahora vamos a ver, una persona, un empresario que se vea afectado en su dignidad por el comentario de un periodista o de un emisor de opinión, un formador de opinión, está en su derecho de pedir una aclaración. Claro, pero el proceso es pedir una aclaración, pero no, se van directamente a un proceso penal por difamación. Sí, ¿qué opina usted de eso? Tiene un doble objetivo para ellos, no solo es perjudicar a esta persona, sino como pasa en los casos de asesinato, que genera un efecto amedrentador para otros medios, para otras personas. O sea, cuando un empresario genera una acción penal en contra de un formador de opinión, la intención, según lo que usted me está diciendo, es amedrentar al que está hablando y también sentar un precedente para que otros periodistas o columnistas o miembros de la sociedad, se inhiban de cualquier otro comentario en contra de y pues vemos, y los jueces son comparsas de eso. Sí, que ellos también se prestan para este juego. Y vemos con preocupación que en otros países de Latinoamérica, como Panamá o Perú, por ejemplo, casos como estos ya han llegado en primera instancia a una sentencia condenatoria en contra de las víctimas, que son los medios, son los columnistas o directores de medios, que son sentenciados a veces no a penas de prisión, sino a multas exorbitantes que afectan el desarrollo del medio, sus finanzas personales, si sea un gran director de medio o por ejemplo una radio comunitaria o un periodista independiente, y lo mismo genera un efecto inhibidor en otras personas. O sea que estamos hablando de lo que podríamos catalogar como una herramienta es una vía con la cual imponer censura. De imponer una censura. Y autocensura.
Sí, esto es una parte de la guerra de la cuarta generación, o sea, donde antes a los periodistas pues, se les eliminaba físicamente, pues habríamos que estar hasta cierto punto no agradecidos, sino que un poquito más tranquilos porque son medidas judiciales. Eso se conoce como lawfare o guerra judicial. Bueno, señor Colop, muchísimas gracias por su participación aquí en Conexión GT, es muy importante, pero yo quisiera que me terminara diciendo, a su criterio, ¿el actual gobierno tiene una responsabilidad directa con estos actos de intimidación hacia los periodistas, a su criterio? Sí, es el principal responsable en este tipo de actos. En el monitoreo que nosotros realizamos solo el año pasado, en 22 casos están involucrados directamente fuerzas de seguridad, Policía Nacional Civil y Ejército. Además de más de 42 donde estaban relacionados funcionarios y empleados públicos, aunque no todos son directamente del gobierno, pero vemos que por las actitudes, por las acciones que ha tomado Yamatei, por las restricciones, se han replicado, como lo decía, en autoridades locales, por ejemplo en el Congreso, que Alan Rodríguez, por ejemplo, la campaña de difamación que trató de emprender a finales de diciembre en contra del periódico en redes sociales por la nota que publicaron sobre las dietas que cobraban. Así como estos casos, pues tememos que hayan otros donde no se han identificado a los responsables, pero pueda que tengan relación con el gobierno. Por ejemplo, distintas campañas de difamación, campañas de acoso a mujeres periodistas, casos de amenazas o de robos que podrían tener relación con el gobierno. Y vemos también, como lo dijimos en el análisis que sacamos a inicio de este año, que el ministro de Gobernación, Henry Reyes, que ha actuado como un tipo de gángster, como un tipo de matón de Lampa para tratar de reprimir a la opinión pública, a las manifestaciones que vimos el año pasado, y que ha seguido el acoso de parte de policías a la prensa. Bueno, muchísimas gracias, Héctor Antonio Colop, del Observatorio de Periodistas de Guatemala. Muy amable por su participación. Gracias por el espacio, Richard. Un placer compartir con usted. Bueno, vamos a un corte comercial y seguimos más con el tema de la libre emisión de pensamiento.